Pues nada, digamos los inicios, como todo fue en el barrio, en mi loma. Yo siempre he sido acá del Codito y amo mi loma. Y en el colegio, pues digamos como que al llegar al boom de la música rap, el hip hop y demás, me apasioné por el dibujo. Muchas de mis obras se caracterizan porque yo meto mucho color, yo trato de meter mucho color. El concepto de lo que yo hago, campesino, indígena, todo el tema de raíces colombianas, va precisamente de mis raíces campesinas. O sea, toda mi familia es de Boyacá, entonces yo amo ir a Boyacá, amo todo el tema de los colores, que hay La Paz, entonces eso también me inspira mucho. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar a varios lugares. Gracias a Dios conozco casi todo Colombia por el graffiti. Entonces ir a cada lugar donde hay indígenas, donde está el tema del afro, o sea, cada región tiene algo muy particular. Entonces yo trato de vincularme o apropiarme como colombiano de cada lugar al que visito. El arte de la calle siempre estuvo en mi presente. Mi barrio, clase obrera, monoblocks y delincuentes. Ambiente, aguardiente, patrullas y sirenas. Cuando el peligro era latente. Honor y sacrificio, premisa del inicio. Los puntos radicales aplicables en mi oficio. Hoy es de un edificio, expongo sin prejuicio. Una lección de dicción como ejercicio, mi vicio. هم فنانون من 20 دولة عربية وأوروبية وأمريكية جاءوا إلى جبال جلود بالعاصمة للاحتفاء بالفن كوسيلة لمجابهة عنف. كان شهيد شكر بالعيد أحد ضحاياها. سعدت بدعوتي لهذه التظاهرة الفنية ذات المضامين الإنسانية. مناقب بالعيد ومواقف. Yo me acuerdo mucho que mi primer pago fue de 35.000 pesos por pintar hace muchísimos años y yo me sentía millonario y la persona más contenta del mundo por ganarme 35.000 pesos hace muchísimos años. Ya me alternaba estudiando, trabajando en otras cosas, pero haciendo trabajos o pintando. Hasta que llegó el punto donde tomé la decisión y dije, no, pues si esto es de lleno, es de lleno. Y voy de cabeza y me metí a pintar y ahí ya me terminé de convencer de que esto era lo mío. Yo el otro día me hablaba con mi esposa, nosotros no nos imaginábamos nunca en la vida nos imaginábamos vivir del arte, o sea, que tal vez yo en algún momento futuro lejano y quién sabe llegar a vivir del arte. Pero sentarnos y decir, mira, todo lo que hemos conseguido es porque montamos nuestra empresa de arte urbano, hemos trabajado para diferentes marcas, hemos hecho tantos proyectos, conocemos tantos países gracias al graffiti. O sea, si cuando tenía 15, 16 años que inicié en esto, no, si hubiéramos dicho no, es imposible, no lo hubiéramos logrado. Me agrada ver que digan que Usaquén, que el Codito es conocido porque tiene buenos artistas. Pero está bonito. Yo amo todo de Usaquén, amo profundamente mi barrio. De Usaquén yo rescato mucho el Codito, rescato mucho el barrio, rescato mucho de dónde vengo. Bueno, el primer mural al que fueron y que me vieron pintando es relativamente hace poco, de los que realizamos acá en Usaquén, y fue un festival que se organizó con varios artistas invitados de aquí de la localidad y de fuera, unirnos y pintar precisamente todo el muro en pro y en homenaje a la afrocolombianidad. Álvaro, pues en una actividad liderada por Integración Social, 13 grafiteros pintaron un mural de un conjunto residencial con el fin de embellecer las calles de la ciudad. El graffiti, el arte callejero por excelencia, se tomó las calles de Usaquén durante el fin de semana. Se está realizando una intervención, la cual la está realizando la mesa local de graffiti. La temática es Pachamama. Colores y digamos como la temática fue idea principalmente de la mesa. Entonces como que querían una selva o algo así, pero que no fuera el típico verde. Entonces querían como combinar unos violetas, unos magentas. El muro de 70 metros de ancho por 2,30 de alto fue pintado en 2 días.
Ese fue realizado el año pasado, me invitó un colega también artista, que agradezco la invitación, y pues nada, me pareció curioso porque se me hace un spot muy chévere, muy interesante porque es al frente de toda la autopista, al frente del Éxito, al frente del Portal, entonces me pareció interesante y era muy libre, pues también me dijeron que hiciera como algo y yo dije, no, pues yo pinto, pero yo gracias a Dios vengo de pintar muchas cosas de que lo que el cliente o la gente me impone. Yo dije, no, pues si es en la calle, pues déjeme pintar algo mío. Y me dijeron, sí, que no hay problema, que les gustaba mi gráfica y pues le agradezco al compañero artista que me invitó porque me dijeron que sí, que de para una convocatoria de artes. Y fue un niño, pues que yo traté como de coger, que estuviera jugando como con un carrito, pero no era un carrito, sino era un Transmilenio. Ese puente se pintó por los dos costados, oriental y occidental. Y como te digo, fue una convocatoria y pues ya está viejito, ya tiene ya muchísimo tiempo. Fue para una época en la que yo me sentía como mal, como muy agresivo, muy peleón, no sé. Y, y también como que reflejaba esa agresividad en esa obra. Me gusta muchísimo y pues creo que voy a sacar tiempo para renovarla. La familia en mi arte, pues mi familia lo es todo. O sea, yo tengo la fortuna de poder trabajar en nuestra empresa, que hace poco conformamos con mi esposa, que fue la que siempre creyó en mí. Y gracias a ella también yo estoy acá. Y, y pues mi hermosa hija, que también salió artista. Entonces, para mí, vivir rodeado, o sea, vivir del arte, que de niño se veía lejísimos, y ahorita estar como cabeza de hogar, donde el hogar está compuesto solamente por artistas, es genial. Gracias a Dios me siento bendecido, afortunado y no me veo haciendo ni ahorita ni en un futuro, o sea, algo diferente.